Hola, ¿cómo estás? Desde luego, José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre algunos sucesos que pueden, a nivel SEO, que pueden terminar creando una crisis a nivel empresa o negocio. Vamos a ver cuáles son estos sucesos o hechos destacados. El primero corresponde a lo que es el malware en el sitio web. Si nuestro sitio web o tienda online se infecta con malware, eso va a tener un montón de problemas porque en primer lugar que van a comenzar a aparecer una serie de mensajes o errores. Generalmente el malware tiene un tiempo, o sea, desde que se infecta a veces el servidor da un primer, o el servicio de alojamiento web nos da un primer aviso, y si no lo atendemos a tiempo, el malware va creciendo y llega a un punto en el cual Google lo detecta y ahí pone como un baneo, ¿no? Lo que hace es que pone una pantalla roja y ahí ya comienza a afectar las posiciones. Se desinfecta el sitio, se le notifica a Google, pero eso puede tomar días, incluso semanas, en actualizarse y en que nos quiten ese baneo. Otro suceso a nivel empresa o negocio que puede perjudicarnos es una penalización de Google. Por ejemplo, si recibimos algún tipo de penalización por cualquier mala práctica o por incumplimiento de las normas, lo que va a pasar es que todo el tráfico orgánico se va a ir a cero como tal. Sobre todo si la penalización es permanente, ese dominio ya no nos va a servir. Eso va a tener un montón de problemas porque el sitio web, digamos, como tal, ya no va a funcionar, al menos a nivel de posicionamiento orgánico, a nivel de posicionamiento en buscadores orgánicos, y va a haber que cambiar de dominio como tal. Generalmente las penalizaciones totales son permanentes. En algunos casos se puede recibir ciertas penalizaciones parciales, ahí sí se puede trabajar, pero si la penalización es permanente, generalmente ya no hay nada que hacer. Entonces, por esto es muy importante cumplir las normas de Google, estar informados sobre cuáles son las normas y no utilizar técnicas de SEO prohibidas, ¿no? O Black Hat, porque lo único que vas a hacer es que vas a penalizar tu sitio web o tu tienda online y eso simplemente te va a perjudicar. Y eso puede traer un montón de problemas a nivel de empresa o negocio, sobre todo si dependes mucho del posicionamiento, si ya estás posicionado orgánicamente en buscadores por varios años. Otro suceso destacado es lo que corresponde a fallas en el sitio web por alguna actualización. Por ejemplo, si utilizas WordPress, algo tan sencillo, este WordPress tiene una serie de templates, una serie de plugins, una serie de herramientas que generalmente se van actualizando a la par con WordPress. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no todo se actualiza al mismo tiempo. Por ejemplo, WordPress se actualiza ahora, pero el desarrollador de un plugin lo actualiza una semana o en 2 semanas, o a veces hay incompatibilidad y eso puede hacer que el sitio web o tienda online se caiga, esté fuera de línea. Eso puede traer un montón de problemas, sobre todo si dependes bastante de lo que es tu presencia online. Por ejemplo, una tienda online sí le va a afectar. Entonces es importante que sepas que si no se hacen unas actualizaciones de forma correcta y no hay alguien pendiente de eso, puede haber fallas por una simple actualización como tal. Otro suceso destacado es, por ejemplo, algunas herramientas IA o de inteligencia artificial fuera de control. Y lamentablemente es algo muy común en estos días, sobre todo donde proliferan el uso de herramientas de inteligencia artificial, que de repente la persona o que está utilizando esa herramienta no la conoce mucho, le integra con el sitio web y de repente se comienza a generar volúmenes de contenido de baja calidad. Y lo que pasa es de que a veces uno no lo sabe y de repente viene la penalización o de repente viene un pico de tráfico y ahí todo se va a cero, y es porque esa herramienta está haciendo una serie de acciones que nosotros ni siquiera somos conscientes. Hay que tomar en cuenta que hay varias normas de Google referente al spam de búsqueda o generación de grandes volúmenes de contenidos de baja calidad, que si detectan que hay ese comportamiento te pueden penalizar. Entonces, si utilizas un programa de inteligencia artificial, tienes que tener bastante cuidado de no integrarlo con tu sitio web. Y tienes que saber cómo funciona específicamente. Por ejemplo, algo que no tiene mucho riesgo es que si tú tienes un programa de inteligencia artificial que genera imágenes y esas imágenes las utilizas en ciertos artículos de tu sitio web, bueno, en teoría es algo que tú estás controlando porque es algo externo, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú estás integrando en el propio sitio web o propia tienda online una herramienta de inteligencia artificial que, por ejemplo, está generando contenido en texto de forma permanente, ahí puede haber un gran problema. Entonces, es importante, número uno, que si utilizas una herramienta de inteligencia artificial, sepas cómo funciona, sepas que no incumple ninguna norma de Google y por supuesto tienes que ver tus estadísticas, porque muchos de estos problemas, que es algo bastante común en estos últimos días con la proliferación de estos programas, es que generalmente si tú no revisas tus estadísticas no te vas a dar cuenta. Entonces de repente tú tienes un tráfico en tu sitio web, no sé, pues que son de 5.000 visitas al mes, ¿ok? Y de repente ves un mes que se disparó 20.000. Te puedes sentir contento por un momento, pero tienes que ver a qué se debió ese aumento. Si es un aumento orgánico o merecido o es un aumento artificial. Porque si tú tienes una herramienta que hace spam por todos lados, por supuesto que vas a generar tráfico, pero también te van a penalizar. Entonces, cuando tú ves un comportamiento que es anormal,
que no tiene mucho sentido, tienes que buscar una explicación y en algunos casos, hablo de mi experiencia personal, generalmente cuando hay este tipo de integración de herramientas de inteligencia artificial o herramientas SEO, digamos, de técnicas prohibidas, lo primero que se ve son las estadísticas, ¿no? Se comienzan a ver picos raros de tráfico que no corresponden al historial de la página. ¿Puede haber un crecimiento orgánico? Sí. ¿Que puede haber una viralidad en alguna publicación en redes sociales? Sí. Pero si eso no está justificado correctamente y hay una integración de un programa de inteligencia artificial y se detecta que por ahí viene el problema, entonces tienes que tomar acción. Entonces es fundamental que si utilizas un programa de inteligencia artificial sepas cómo funciona, trates de no integrarlo como tal, mejor usarlo externamente y utiliza solamente lo que tú necesitas y estar pendiente de tus estadísticas. Otro uso que puede traer problemas es el hackeo de emails corporativos. Y muchos se preguntarán, pero ¿cómo el hackeo de emails corporativos pueden afectar, digamos, a mi sitio web? Y es bastante sencillo. Cuando los correos corporativos lamentablemente utilizan el dominio del sitio web. Entonces, si hay un hackeo de ese tipo y después del hackeo se comienza a hacer un montón de spam, se comienzan a hacer miles de envíos de enlaces con malware y con un montón de cosas, infectar un montón de sitios. Claro, esos enlaces y lo que está enviando, o sea, todo tu dominio se está poniendo, digamos, en peligro su reputación porque se está haciendo un mal uso de esos correos. O sea, cuando alguien comienza a mandar spam de forma indiscriminada, comienza a hacer, quiere hackear otras cuentas compartiendo enlaces de dudosa procedencia para infectar equipos, lo primero que hace, digamos, los diferentes programas de email como tal es identificar cuál es el sitio web, a qué dominio pertenece ese correo, ¿no? Y como digo, si es un hackeo de correos corporativos y se hace un mal uso de esos correos corporativos, todo eso malo que se haga va a terminar afectando el dominio. Debido a esto es importante tomar medidas de seguridad con los correos corporativos, no tomarlos a la ligera. Tú tienes un correo corporativo, pero ese correo corporativo es como, entre comillas, una responsabilidad y tienes que darle el trato que corresponde en seguridad, tener verificación de 2 pasos, contraseñas seguras, utilizar antivirus en tu equipo, utilizar equipos exclusivos para trabajar, etcétera, para aumentar el nivel de seguridad, ¿ok? Porque cualquier hackeo de ese email corporativo, si bien no va a afectar directamente a tu sitio web, supongamos que no puedes entrar al sitio web con eso, pero sí puede mandar spam y hacer un montón de cosas que pueden terminar perjudicando a la reputación de nuestro sitio web. Bueno, y por último y no menos importante, está lo que corresponde a los contenidos copiados. Y esto lamentablemente es algo bastante común en muchas empresas y negocios. ¿Qué pasa? Que de repente quieren generar contenidos escritos, contratan a un escritor o comienzan a utilizar ChatGPT, etcétera, o un programa de inteligencia artificial y comienzan a publicar contenidos pero son de baja calidad y muchas veces son copiados tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no se hace un seguimiento de esto y pasa cierto tiempo, por ejemplo, no sé, pues 6 meses, un año, no sé, y estás haciendo lo mismo, de repente viene la penalización y dicen, pero ¿por qué nos penalizó Google? ¿Sí? Y te das cuenta que todos esos contenidos son copiados como tal, ¿no? Entonces, si tienes a alguien que genere contenidos, en primer lugar aquí lo importante es que selecciones a una persona adecuada. Selecciona un redactor, una persona con experiencia, no alguien que copie y pegue internet o alguien que copie y pegue ChatGPT porque te vas a meter en problemas. Y al final, en lugar de ayudarte al SEO, vas a lograr el efecto contrario que es una penalización. Entonces, siempre tienes que supervisar los contenidos escritos que se publican en tu sitio web. No lo supervisión a nivel de que me gusta cómo escribe, no, sino que te asegures lo básico. Y lo básico es que te asegures, número uno, que ese contenido no es copiado y que no está generado por programas de inteligencia artificial tal cual, ¿no? Hay gente que agarra lo que genera ChatGPT, copia y pega y lamentablemente pues ChatGPT también copia a otros sitios, ¿no? Es como una especie de DJ, mezcla varias cosas y si bien un escritor puede utilizar ChatGPT para apoyarse, no puedes, digamos, copiar y pegarlo ahí porque lo que hace es que vas a generar un gran problema en el sitio web donde estás haciendo eso, ¿no? Entonces todo lo que sea contenidos escritos tiene que haber algo de supervisión. Y lamentablemente, como digo, este problema es bastante común en la actualidad. Mucha gente contrata a alguien, comienzan a generar contenidos, ya sea con ChatGPT o como sea, y nadie supervisa si esos contenidos son copiados, nadie supervisa la calidad de esos contenidos. Y después de un tiempo, vamos a poner 3 meses, 6 meses, ¡pum!, vino la penalización y recién comienzan a ver y ya no hay nada que hacer. Entonces, no, tiene que haber una supervisión de contenidos, por lo menos en lo que corresponde a contenido copiado, que es lo más delicado como tal, ¿no? Derechos de autor y todo ese tema es bastante importante y por supuesto que también tendrían que ser contenidos de calidad. Bueno, de esta manera hemos conocido unos hechos o sucesos que pueden perjudicar el SEO de nuestro sitio web y generar una crisis a nivel empresa o negocio. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto.
Hasta luego.